Seguridad Pública, que está en la línea, quiere hacer una réplica a la señora Miranda de Wallace, que acabamos de escuchar su información hace un momento. Fernando, te escuchamos, buenos días. Muy buenos días, Chuy, buenos días al auditorio, buenos días a Emanuel, al equipo de telereportaje, gracias por la oportunidad de poder comunicarnos con la población, Chuy. Más que una réplica, es una reflexión a partir de lo que he escuchado en voz de Isabel Miranda de Wallace, la titular de esta organización Alto al Secuestro. Lo primero que yo quisiera decir, lo digo con mucho énfasis y con mucha seriedad, Chuy, es que de parte del gobierno del Estado, creo que del conjunto de autoridades municipales, estatales y federales que trabajan para combatir los delitos en la entidad, hay el reconocimiento de una incidencia delictiva alta que debe bajar, que ha registrado descensos modestos pero constantes en los últimos 4 meses, pero que sin embargo debe disminuir aún más para darle tranquilidad a la población. Entonces lo primero es, hay el reconocimiento de una incidencia delictiva y que justamente es lo que motiva a una mayor coordinación, a una mayor inversión, a un mayor esfuerzo, a una mayor atención por parte de cada una de las corporaciones y de sus titulares y de todo el personal involucrado en el tema. Lo segundo que quiero dejar muy claro también, Chuy, es que el gobierno del estado de Tabasco no miente en cuanto a las cifras, no maquilla cifras, no manipula cifras. Esto es muy importante porque cuando se habla de la incidencia delictiva y de la revisión de la numeralia por los delitos, pues bueno, habrá que ver cada realidad, pero en el caso de Tabasco no hay mentiras, no hay maquillaje, no hay manipulación. Las cifras que se presentan son tal cual están en los registros de las corporaciones. Esto es lo segundo que quería comentar. En específico sobre los comentarios de la señora Isabel Miranda de Wallace, ella hace diversas aseveraciones, iría por partes. En principio contextualizaría porque hace un comparativo con respecto al sexenio anterior. Bueno, decir que hay realidades distintas, indudablemente, y que esta realidad que se está viviendo en el momento actual tiene una complejidad singular para el estado de Tabasco en comparación con lo que había en el sexenio pasado. Solo por citar 2 datos como contexto, el primero es que cambiaron las reglas para las participaciones federales en cada entidad. Antes el Fondo Federal se reunía a partir de la riqueza que generaba cada entidad, se hacía la bolsa federal y se redistribuía a cada estado a partir de la riqueza que generaba. A Tabasco le iba bien, y había muchísimo dinero antes porque era un estado con mucha producción petrolera, generaba mucha riqueza y había muchos recursos en la entidad. Y lo segundo es que, bueno, hubo una serie de cambios legales en cuanto a la industria petrolera que, bueno, se ha reflejado en un descenso laboral en la entidad. Entonces, es una cuestión que tiene que ver con el bienestar económico de la población y que la realidad actual está recibiendo las decisiones que se tomaron desde el sexenio pasado. Sin embargo, desde luego, hay otras de índole actual, incluso el avance impresionante de las redes sociales, la capacidad de comunicación y la percepción de que la distancia es mucho menor a partir del Facebook, del Twitter, de las redes sociales en general. Y yo diría que una realidad singular es que nosotros tenemos una frontera sur distinta a la frontera norte, y sin embargo también nos incide directamente las decisiones en Estados Unidos a partir de las nuevas condiciones migratorias. Solo lo quería contextualizar, pero dice la señora Isabel Miranda de Wallace que ha aumentado muchísimo el secuestro en comparación con el sexenio pasado. Bueno, yo diría que esto es, habría que, sin entrar en polémicas con las cifras, yo sí quiero dejar muy claro que actualmente ciertamente han ocurrido casos de secuestros, pero también hay un mucho mayor combate al secuestro. Hay muchísimas, más de 70 bandas desarticuladas en lo que va de este sexenio y arriba de 440 secuestradores pues que ya están enfrentando su responsabilidad ante las autoridades. Esto creo que no se daba antes. Esto refleja un trabajo profundo de inteligencia, de persecución,
del combate al delito de secuestro, que ciertamente lastima y ha seguido lastimando a la población, pero que hay un trabajo muy importante que se refleja. El propio estudio de alto al secuestro correspondiente al mes de febrero, por ejemplo, Chuy, menciona que en el mes de febrero se registraron 6 víctimas en Tabasco, pero hubo 10 detenidos. El propio estudio de alto al secuestro correspondiente al mes de febrero, que se puede consultar en internet, refleja este dato. Entonces, hay un combate muy serio al secuestro por parte de las autoridades. Escuché también a la señora Isabel Miranda de Wallace decir que estamos cerca de convertirnos en un Ciudad Juárez, en alusión a que Ciudad Juárez, solo para contextualizar, tuvo problemas hace algunos años muy severos de inseguridad, y curiosamente la participación de la sociedad en conjunto con las autoridades fue lo que permitió salir adelante a Ciudad Juárez. Ahora Chihuahua está teniendo algunos problemas nuevamente, pero la alusión de la señora Isabel Miranda tiene que ver con este antecedente de Ciudad Juárez. Son realidades distintas, Chuy. Tanto como decir que estamos cerca de convertirnos en otro Ciudad Juárez, me parece que habría que analizarlo en su contexto. Yo solo diría, por ejemplo, que en el caso de homicidios dolosos, que es un delito que en Tabasco es complejo, que se sigue enfrentando, que sigue siendo un desafío, pero por ejemplo, la estadística del mes de febrero del Sistema Nacional de Seguridad Pública, insisto, son datos oficiales, públicos, al alcance de todos, para el análisis de todos, reflejó que en el mes de febrero hubo 1,838 delitos en todo el país. De este total, de los 1,838, Chihuahua, el estado de Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez, tuvo 145 homicidios, que representaron casi el 8% del total nacional, y Tabasco tuvo 34, que representó menos del 2%. Fernando, si lo contextualizamos en una gráfica, Tabasco está en el lugar 13 con menos homicidio. Fernando, entonces ¿es tendenciosa la señora Miranda de Wallace? No califico. No voy a polemizar. Entonces dime cuál es el sentido de su declaración, ¿por qué decir todo lo que dijo? Bueno, ella lo tendría que decir, y me parece valioso en términos de que es parte de la sociedad civil, Chuy, y que es observante. Y que ahora, ¿quieres que yo te diga algo? De la sociedad civil. ¿Quieres que yo te diga algo, Fernando? Recibimos aunque nos hayan bajado participaciones, seguimos recibiendo un dineral. Seguimos recibiendo muchísimo más dinero que, por ejemplo, Yucatán, entre otros estados, donde las cosas van mucho mejor que aquí. También te quiero decir que la gente sigue, ¿me permites por favor que yo termine de hablar? La gente sigue hablando de historias reales de que tienen que ver con delincuencia, que tienen que ver con inseguridad, y muchísimas. Bueno, yo no conozco a una persona cercana, amigos, familiares, etcétera, que no hayan vivido o en carne propia o muy cercano a ellos un evento de inseguridad, de violencia, de delincuencia. A todos nos ha pasado algo, o a alguien muy cercano les ha pasado algo. La gente se sigue yendo del estado de Tabasco por el tema de la inseguridad. Y hay un hartazgo, un gran hartazgo en la sociedad, en todos los estratos sociales, por este tema. Y esto es algo que yo te lo digo con uso de causa, y además, por lo que aquí en el programa viene la gente, se queja, habla, etcétera. Y porque vivo en Tabasco, yo no vivo en otro lado, Fernando, yo vivo aquí en este estado, yo estoy sintiendo en carne propia, y estoy platicando con mucha gente, y estoy desplazándome con mucha gente, y esto que te acabo de decir es algo que no es percepción, son historias de la vida real. Sí, Chuy, yo no hablé de percepción, yo hablé de realidad, por eso inicié en mi intervención asumiendo que hay una realidad de la incidencia delictiva que se está enfrentando. Nadie está negando esa realidad, y por eso el tema ha cobrado mucha relevancia. Pero en el caso de las inversiones, si bien, porque mencionas el caso de Yucatán, ciertamente también ha recibido fondos Tabasco, los ha recibido Yucatán, sí, pero el rezago es distinto, Chuy. Habría que analizar el seguimiento que se le ha dado a la entidad de Yucatán
yo no diría que año con año, sino sexenios con sexenios, y habría que recordar cómo recibió esta administración, la administración estatal, yo diría que en menos cero, con muchos rezagos, donde hay fondos incluso todavía en disputa legal, porque no aparecen. Entonces sí creo que la perspectiva es solo en el análisis que habría que contextualizar, pero la señora Isabel Miranda de Wallace además habló, y esto me parece crucial, Chuy, si tú me lo permites comentar, porque ella habla, bueno, de que la sociedad debe caminar por su propio lado, de que se debe organizar, de que debe fortalecerse con la ciudadanía, y dice que el gobierno no puede, si no entendí mal, así tomé la nota. Bueno, yo diría, Chuy, que ningún gobierno puede solo. Que no puede solo ni acompañado, dijo. Es que hablar de los gobiernos como tal, a menos que se esté pensando en las monarquías absolutistas o en el presidencialismo autoritario, cuando era el país de un solo hombre, como se definía antes, pues bueno, habrá que pensar que la autoridad puede estar separada de la sociedad. Yo creo que nadie debe pretender separar a la sociedad de sus autoridades. Yo creo que la tendencia, y ha dado resultados aquí en Tabasco, es fortalecer esta unificación, porque las autoridades tienen una responsabilidad y los ciudadanos como vigilantes y actuantes también de la sociedad tienen otra responsabilidad, es la corresponsabilidad, que no fue una propuesta y algo que ha impulsado mucho la Mesa de Seguridad y Justicia aquí en Villahermosa, el programa Cuadrantes, y que ha dado resultados, todavía debe dar muchos más, pero que ha empezado a dar buenos resultados. Bueno, eso es un reflejo de la cohesión entre autoridades y ciudadanos, entre ciudadanos y autoridades, que realmente dan resultados. Pretender que cada quien camine por su lado me parece pues un retroceso, francamente. Y yo diría, Chuy, bueno, los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia han acudido, por ejemplo, a ver cómo están las instalaciones de seguridad pública, el rezago que existe, y que bueno, también han conocido ya los proyectos de inversión para este y otros rubros. Y hablaba, Chuy, también esto me llamó mucho la atención de la señora, porque estamos hablando con toda honestidad y con toda franqueza y apertura, que no debe caer, se lo decía la Mesa de Seguridad y Justicia, pero quiero entender que lo extendió a toda la sociedad, que no se debe caer en el juego político del gobierno o de los gobernantes, en fin. Yo coincido, yo he externado que nadie debe, mucho menos el tema de seguridad, nadie lo debe politizar, hecho, y digo que coincido porque la propia señora Isabel Miranda de Wallace fue acusada de esto mismo, justamente ella encabezando un movimiento desde el año 2005-2006, cuando pues tuvo un evento desafortunado en su familia, empezó este movimiento, y sin embargo en 2012, cuando ella se postuló como candidata del Partido Acción Nacional a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, muchos la señalaron de politizar el tema. Ella decía que era un fruto de la sociedad, pero lo quise traer como contexto porque justamente nadie debe dejar que se politice este tema, Chuy. Yo es parte de los comentarios que quería hacer, y solo refrendar, Chuy, que realmente en Tabasco está habiendo una intensificación de las acciones por parte de todas las autoridades para bajar la incidencia delictiva. Yo diría que la gente debe acercarse, no separarse, sino debe acercarse mucho más a sus autoridades, muy bien, colaborar con las autoridades y pues pedir la confianza. Hay en las corporaciones algunos elementos malos, se ha dado cuenta de ello, de cómo se está actuando contra quienes son sorprendidos, sí, pero Fernando, la mayoría, Chuy, la mayoría son buenos. Tengo atrasado 10 minutos el corte. Te agradezco mucho que nos hayas hablado, Gracias por tu aportación. Muchas gracias, Chuy, te lo aprecio mucho. Fernando Vázquez. Vamos rapidísimo a la pausa, tenemos retrasadísimo el corte. Sé el que une, informa y entretiene, su música te mueve.